Queridos oyentes de Radio San Giovanni, la radio eucarística, les habla María Dolores López desde España. Continuamos con el libro primero de Mística Ciudad de Dios de Sor María de Jesús de Ágreda. A continuación vamos a comentar el capítulo 11, donde la historia sigue avanzando y nos acompaña una vez más en este espacio compartido. Leo textualmente el título del capítulo 11, que en la creación de todas las cosas el Señor tuvo presente a Cristo y a su Madre Santísima, y eligió y favoreció a su pueblo figurando estos misterios. Bien, Madre Ágreda nos conduce a contemplar la historia de la salvación desde una perspectiva profundamente espiritual y teológica. No se trata de un relato histórico en sentido moderno, sino de una meditación iluminada por la fe, en la que se revela el designio eterno de Dios sobre la creación, el hombre y la redención. Desde antes de que existiera el mundo, Dios concibió en su mente divina un plan perfecto de amor. En este plan, Cristo, el Verbo eterno hecho hombre, y su Madre Santísima, la Virgen María, ocupan el lugar central. Todo lo creado, todo lo visible, todo lo invisible, fue pensado, ordenado y realizado mirando primero a ellos, como a los modelos más perfectos de la humanidad y de la unión con Dios. A lo largo de todo este capítulo, Madre Ágreda recorre con admirable armonía toda la Sagrada Escritura. Desde la creación de Adán y Eva, la caída por el pecado, la lucha entre el bien y el mal, la elección del pueblo de Israel, los patriarcas, los profetas y las figuras del Antiguo Testamento, hasta llegar a la preparación del mundo para la venida de Cristo. Esta explicación busca ayudar a comprender con sencillez un texto denso y profundo, mostrando cómo Dios, con su infinita sabiduría y misericordia, fue guiando la historia humana para devolvernos la gracia perdida y llamarnos de nuevo a su amistad. Nosotros, como creyentes, es importante conocer y entender el Antiguo Testamento por varias razones fundamentales, ya que sienta las bases de la fe, explica la historia del pueblo de Israel, da sentido al Nuevo Testamento, contiene los mandamientos de la ley de Dios, incluye libros de sabiduría y oración, y muestra la fidelidad a Dios. Comienzo dando explicación a este capítulo numerándolo, ¿no? Para que se pueda entender un poquito mejor. El primer punto, la sabiduría eterna, el plan de Dios desde antes de la creación. Comienza explicando que la sabiduría de la que habla el libro de los Proverbios no es una idea abstracta, sino Cristo mismo, el Verbo eterno de Dios, que ya existía antes de que el mundo fuera creado. Esta sabiduría estaba con Dios cuando todo fue hecho y participó activamente en la creación. Pero aquí se añade algo muy importante. Dios no solo pensó en Cristo como Dios, sino también en Cristo hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, el Verbo humanado, y en María, su madre. En la mente divina del Padre, la humanidad de Cristo y la de María existían antes de cualquier otra criatura, como el modelo perfecto según el cual Dios iba a crear todo lo demás. Por eso Dios decidió crear el mundo y al ser humano mirando primero a Cristo y a María, y por amor a ellos, incluso sabiendo que los hombres y los ángeles caerían en pecado. Dios siguió adelante con la creación porque su plan de amor y redención era más grande. El segundo punto, Cristo y María como modelos de toda la creación. Dios miraba a Cristo y a María como los originales y al resto de los seres humanos como copias hechas a partir de esos modelos. La intención de Dios era que todos los hombres se parecieran a Él, y esa semejanza se daba a través de Cristo y de María. Incluso las cosas materiales del mundo fueron creadas con este sentido simbólico. Por ejemplo, el sol
representa a Cristo, el sol de justicia. La luna representa a María, que recibe la luz del sol y la refleja. Ambos iluminan al mundo, separan la luz de la oscuridad y dan vida a todas las criaturas. Tercer punto, la creación de Adán y Eva. Dios creó a Adán el sexto día con unos 33 años, la misma edad que tendría Cristo al morir. Su cuerpo y su alma eran muy semejantes a los de Cristo. De Adán creó a Eva, tan parecida a María que la imitaba en su hermosura y disposición interior. Dios se complacía mucho en ellos porque eran imagen anticipada de Cristo y de María. Por eso los bendijo abundantemente y se deleitaba en su compañía mientras llegaba el momento de traer al mundo a su hijo y a su madre. El cuarto punto, la caída y la envidia de Lucifer. El demonio, lleno de envidia, se enfureció al ver la grandeza del ser humano, su belleza, la gracia que poseían y el amor especial de Dios hacia ellos. Sin embargo, Dios le ocultó al demonio la creación de Adán y Eva durante un tiempo para confundirlo respecto al misterio de la encarnación. Lucifer llegó a sospechar si Adán y Eva eran ya Cristo y María, porque sentía una fuerza divina que le impedía dañarlos. Pero cuando escuchó los mandamientos que Dios les dio, entendió que no lo eran y comenzó a observarlos para descubrir cómo tentarlos. El quinto punto, que sería la tentación y el pecado original. El demonio decidió atacar primero a Eva. ¿Por qué? Porque era más delicada por naturaleza, sabía que no era Cristo, tenía un odio especial contra la mujer por la promesa de Dios de que una mujer le aplastaría la cabeza. La tentó usando la forma de la serpiente y Eva cayó al escucharla y creerle. Luego persuadió a Adán y así ambos quebrantaron el mandato divino, perdiendo la gracia original y causando el daño a toda la humanidad. El sexto punto, misericordia de Dios tras el pecado. Aunque el demonio celebró la caída, su alegría duró poco. Dios mostró misericordia, dio a Adán y a Eva tiempo para arrepentirse y ellos hicieron penitencia. Dios les devolvió la gracia y les dio esperanza de salvación. Lucifer quedó aún más atormentado cuando escuchó de nuevo la sentencia divina. La mujer te aplastará la cabeza, anunció de la victoria final de María y de Cristo. Séptimo punto, Caín y Abel. Inicio de las dos humanidades. Después del pecado, los hijos de Eva representaron dos caminos. Caín, el camino de los pecadores y réprobos. En Caín se estrenaron la envidia y sus maldades. Abel, el camino de Cristo y de los justos. En él se entrenaron la paciencia, la humildad y la mansedumbre. Abel inaugura el camino del justo, que sufre, es perseguido y muere inocente. Caín representa la envidia, la violencia y el rechazo de Dios. Desde aquí comienza la historia de dos ciudades, Jerusalén, los justos, Babilonia, los réprobos. Octavo punto, Adán y Cristo, primero en intención, último en ejecución. Así como Dios preparó primero el mundo antes de crear a Adán, también dejó pasar siglos antes de enviar a Cristo, para que hubiera un pueblo del cual Él fuera cabeza, rey y maestro. Cristo fue lo primero pensado por Dios, pero lo último realizado en el tiempo. El noveno punto, preparación del pueblo elegido. Dios eligió un pueblo especial y santo del cual nacería Cristo según la carne. A este pueblo lo cuidó, sin descanso, le dio leyes, promesas, revelaciones y profecías. Nunca dejó de velar por el pueblo. Los patriarcas y profetas deseaban intensamente la venida del Mesías, aunque no pudieron verlo. Sus profecías y anhelos eran como una música dulce para Dios que aceleraba el momento de la encarnación. El décimo punto, sentido de los libros del Antiguo Testamento. El texto explica brevemente el significado espiritual de cada libro. Génesis, creación, caída, promesas y origen del pueblo elegido. Éxodo, liberación de Egipto, figura de la redención por Cristo. Levítico, sacrificios que prefiguran el sacrificio de Cristo. Números, camino del desierto, figura de la vida cristiana. Deuteronomio, renovación de la ley, figura del Evangelio.
Josué, entrada en la tierra prometida, figura de Cristo Salvador. Jueces, luchas del pueblo, imagen de la Iglesia. Reyes, figuras del reino de Cristo y su sacerdocio. Job, modelo supremo de paciencia y figura de Cristo sufriente. Como debemos padecer sin abandonar la paciencia. Todos estos son los libros del Antiguo Testamento que Madre Ágreda nos explica en este capítulo. El punto 11, patriarcas y grandes figuras. Abraham, figura del Padre Eterno ofreciendo a su Hijo. Isaac, figura de Cristo sacrificado. Jacob, la escala simboliza a Cristo como único camino al Padre. Moisés, la zarza ardiente, representa la encarnación y la virginidad de María. David, figura del Mesías, rey y misericordioso. Salomón simboliza el símbolo de la sabiduría divina y del amor entre Cristo, María y la Iglesia. Seguimos con el punto último, que sería el 12, los profetas y el anuncio claro del Mesías. Los profetas, especialmente Isaías y Jeremías, anunciaron con claridad lo siguiente: el nacimiento virginal de Cristo, su misión redentora, su pasión y muerte. Otros profetas también anunciaron, por ejemplo, Ezequiel, a María como puerta cerrada, Habacuc, la cruz y la redención, Joel, la venida del Espíritu Santo y los apóstoles. Todo fue dicho con abundancia para que nadie dudara del amor de Dios. La conclusión que Madre Ágreda nos da también en este capítulo. El texto termina con una exhortación. Los antiguos, con solo sombras y figuras, ardían en amor a Dios. Nosotros, que tenemos la verdad plena, muchas veces vivimos distraídos, olvidando los inmensos beneficios recibidos de Dios. Es una llamada a agradecer, amar y vivir lo que Dios ha hecho por nosotros. Bien, este recorrido nos enseña que Dios prepara lentamente sus obras más grandes, que nunca abandona a sus hijos y que aun cuando el pecado oscurece el camino, su misericordia abre siempre una senda de retorno. Los antiguos padres suspiraron por lo que nosotros ya hemos recibido. Ellos caminaron entre sombras y nosotros hemos sido llamados a vivir en la luz. Porque comprender los misterios de Dios es un don, pero vivir conforme a ellos es la verdadera sabiduría. Finalizo este episodio con esta frase tan bonita: dichoso el corazón que recuerda de dónde viene, reconoce quién lo sostiene y sabe hacia dónde camina, porque ese ya ha comenzado a habitar en la ciudad de Dios.